Hola queridos amigos, buenos días. Habla su amigo y su hermano, hijo de Dios también, primero, el pastor Jorge Macías, transmitiendo esta breve reflexión devocional esta mañana del viernes 15 de febrero del año 2019. Fundamentado en la primera carta del apóstol Pablo, perdón, en este caso no es del apóstol Pablo, en esta primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en los versículos 10 y hasta el 11, a propósito de un don, de dones espirituales, que como hijos de Dios y por la gracia de Cristo en el Espíritu Santo, todos tenemos acceso y recibiremos, o ya has recibido. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Amados en Cristo, queridos amigos, la Biblia dice que cada creyente recibe al menos un don espiritual. Algunas personas quizás están pensando, aún entre hijos de Dios, hermanos, hermanas en Cristo, que fueron pasadas por alto, como si esto no hubiera sido para ellos. Pasan la vida, deambulan por ella, dejando pasar oportunidades, rehusando estas oportunidades que Dios siempre tiene para ti, como las ha tenido para mí para servir. Y otros muchos están tan ocupados, muchas pues, deseando tener un don distinto y no usan el que ya el Espíritu Santo les ha dado, quizá hasta inadvertidamente. Amados, Dios tiene un propósito específico y un ministerio para cada cristiano, para cada uno de sus hijos e hijas. Nuestros dones espirituales nos ayudan a cumplir ese propósito, el plan de Dios para nosotros. Debemos aprender, debemos en esta comunión diaria con Él, clamar, preguntando, aprendiendo cuáles son estos dones. ¿Cuáles son estos dones que poseemos al involucrarnos en nuestra vida diaria? Porque no solo se trata de la iglesia, sino de cómo vivimos en el día a día. Es decir que, y en otras palabras, un creyente, alguien que ha dicho que sí con la boca y con el corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, a Cristo, va a conocer sus dones, los dones que Dios le ha dado, cuando comience a ejercitarlos. Ahí es donde empieza a surgir la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, de Dios mismo, de Cristo por medio de su Espíritu Santo, a través de nosotros en esa manifestación de los dones que Él nos ha entregado. Además de ello, el Señor siempre tiene un propósito que por diseño y desde el principio de los tiempos, dice la palabra de Dios, y tiene en su corazón, lo lleva todo el tiempo en su mente, esa mente que es imposible para nosotros comprender. Cuando concede estos dones espirituales a sus hijos, hay un propósito específico, claro y personal. Los cristianos debemos ejercitar nuestras destrezas para el bien común a través del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios para ello en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 7, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y continúa en el versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. A propósito de una pregunta que me hacía alguien muy cercano a mí apenas anoche, y la respuesta ahí está ahí, y es bíblico. Sí es cierto que en aquel día del Pentecostés,
cuando la palabra de Dios en el capítulo 2 habla de que los acusaban de estar llenos de mosto, es decir, de vino. Las lenguas que hablaban eran de otros países, de otras regiones, pero no es a las lenguas a las que se refiere esto que es manifiesto aquí en Primera de Corintios 12 cuando dice diversos géneros de lengua. Habla de lenguas angélicas, esas que sencillamente no pueden tener interpretación en mente de hombre, pero sí llenos del Espíritu de Dios. Continúa en el versículo 11 de Primera de Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos dones son usados de muchas maneras, en una variedad de maneras, incluso para prepararnos, para edificarnos, para animarnos unos a otros. En Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y hasta el 13, dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Amén. Hay quienes dicen que eso fue solo para aquel tiempo y para aquellos 12 originales, más los 70, más la multitud que seguía a Cristo. Si esto fuese así, lo que este Hijo de Dios ha discernido y recibido del Padre, del Hijo, en el Espíritu Santo es, y entonces, ¿qué no su palabra fue, es y seguirá siendo? Y hay otras evidencias. Pero el mensaje al respecto del don para ti tiene este propósito específico, así que no voy a profundizar más. Quizá lo haga en la transmisión de nuestro estudio discipulado esta tarde-noche del viernes, que también transmito aquí en Facebook Live. Síguenos, quizá en función de lo que el Señor me instruya, ahí comparta con más profundidad al respecto de los dones del Espíritu Santo y concretamente de este tema de las lenguas que puede ser tan controversial. Porque dice que la evidencia del bautismo del Espíritu son precisamente el don de lenguas. Continúo. Para entender cómo funcionan los dones, es posible que tengamos que ampliar nuestra comprensión de palabras como evangelista, como profeta, como maestro. En la Biblia, esos términos describen a colaboradores que dan a conocer a Cristo, mentores espirituales que explican verdades bíblicas, a amigos que alientan a los desanimados y a otros que hacen trabajos parecidos. Cada miembro de la comunidad cristiana es importante, ¿sabes? Y cada uno, todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea, un propósito que cumplir, entonces tareas que desempeñar. En el uso no solo de los talentos naturales, de la inteligencia, de las emociones, del carácter, pero también de los dones espirituales. Donde Dios nos haya regalado y abierto puertas de oportunidad para el ministerio, también nos va a entregar siempre poder y valentía para que ejercitemos nuestros dones espirituales y también los talentos naturales. Amado, tú tienes al menos un don que solo te ha entregado a ti Dios. Y lo que te estoy diciendo es, otros tienen a lo mejor el mismo don o dones que tú, pero tienen un propósito distinto que el que Dios te está entregando a ti. Así que clama al Señor para que te muestre cuál es ese propósito, cuáles son estos dones que te ha entregado en el Espíritu, pero sobre todo que ponga en ti el querer y el hacer para ir para enfrente en fe. Porque cuando tú des pasos así de fe, es entonces cuando Él empezará a manifestar su presencia poderosa y sobrenaturalmente natural en tu vida. Para bendición tuya, para bendición. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú te vuelves la bendición cuando operas en esos dones. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos esta tarde-noche en la transmisión en vivo de nuestro estudio discipular.
Y el domingo, claro, 11 en punto presencialmente en nuestra reunión y mensaje, ministración del mensaje de Dios. Y 11:45 transmisión en vivo desde aquí, desde mi muro en Facebook Live. Dios les bendice. Dios les bendice. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendigo, Padre bendito, a quienes nos vean ahora mismo o a quienes nos vayan a ver más tarde. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Gracias, Señor. Bendiciones. Dios les bendice.